Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando no solo esta semana de trabajo, sino este año, el 2021, lunes 4 de enero del 2021. Saludarles y desearles un feliz año a todos, a que la pandemia nos lleve a asumir responsabilidades individuales, pero también colectivas, que nos permita. Este año le corresponde al Ecuador elegir un nuevo presidente que nos permita visualizar lo que queremos conseguir con eso. Y bueno, dos noticias que no son, digamos, que a veces uno no sabe cómo calificarlas, ¿no? La Corte Constitucional, con votos salvados de su presidente y otra vocal más, deciden que el decreto ejecutivo es inconstitucional, pero también reconocen que la pandemia tiene sus dificultades y que de hecho está ahí, que no se sabe cuándo se empeora o cuándo no. Por lo tanto, me parece que no debió darse a conocer 6 días después, si no les correspondía, sino hacernos conocer de inmediato, ¿no? El otro caso es el tema de que el Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso de apelación al ex prefecto de Chimborazo, al señor Mariano Curicama, candidato ahora de las listas 100 de Minga a la Asamblea, y ratifica. Él tenía una sentencia y quería que sea que se suspenda todo, como de hecho así dicen la ley, pero no se suspenden sino el enjuiciamiento, y hay veces que esa interpretación creen que, siendo como ha sido utilizada para esconderse de lo que han de hacer o responder por sus actos, y más aún en la función pública, han usado las candidaturas para correr. Así es que don Mariano Curicama en Chimborazo tiene que responder a la justicia. El Tribunal Contencioso Electoral ha negado el recurso de apelación propuesto por él. Bueno, y vamos a tratar ahora el tema de las vacunas. Iniciamos, no sé si Milton está ya alguno de los invitados. Está ya el señor ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a quien adicionalmente le iniciaríamos preguntando qué criterio tiene sobre la resolución de la Corte Constitucional. Patricio, bienvenido, un feliz año, buenos días. Buenos días, Francisco, feliz año para usted, lo mejor para los suyos, un feliz año para toda la audiencia y los colaboradores de Radio Democracia. Mire, a mí me parece interesante que el 27 de diciembre se pronuncia la Corte Constitucional y se pronuncia en contra del estado de excepción planteado por el gobierno por medio del decreto 1217. Y ahora, si bien rechaza la Corte Constitucional el estado de excepción, no veo un pronunciamiento claro en cuanto a las autoridades de qué implica el rechazo de la Corte Constitucional. Ayer vi algún Twitter de la Presidencia de la República, pero también vi un mensaje del COE Nacional. Por un lado, algunos alcaldes están interpretando la medida de manera de que se eliminan ya las restricciones
vi algo muy irresponsable ayer de noche en Durán, que se aglomeraron alrededor de 300 personas para una fiesta, eso no está bien. Pero veo que en San Borondón ya eliminan las restricciones, en Guayaquil lo propio, vehiculares, en Quito refuerzan las restricciones. Entonces, como no hay un pronunciamiento claro de qué implica que la Corte Constitucional no está de acuerdo en el estado de excepción, no existe un pronunciamiento nacional, es decir, señores autoridades, volvamos a la normalidad con el respecto a los protocolos, con respecto a los aforos, con el distanciamiento necesario, sigan adelante, sino que el problema en el Ecuador es que trabajan de diferentes maneras los diferentes municipios o GATS. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le sucede a un camión de carga, estimado Francisco? Le voy a dar un ejemplo, que sale el día de hoy con mercadería de Guayaquil hacia la ciudad de Quito. En teoría sí pueden circular todos los sectores productivos, pero si alguien quiere regresar, me invento, de la playa, si es que tiene una placa, me parece que impar, no puede entrar a la ciudad de Quito hoy día, o viceversa, no lo sé. Pero debería haber un comunicado claro, deberíamos organizarnos de tal manera Homologar que la gente con cuidado pueda retomar. Homologar las decisiones que tengan para poder circular en todo el país. Esa ha sido una lucha que terminó el año y la terminamos mal, diríamos, peor aún con la resolución de la Corte. Pero, ¿cómo homologar? No más diálogos, por lo menos una autoridad nacional que diga, que no deje a disponibilidad de la decisión de los consejos. Patricio, usted, ¿qué cree que se debería hacer? Un planteamiento. No más, por ejemplo, en Quito, el pico y placa, o lo que se llamaba hoy no circula, porque es todo este tiempo. ¿Vale la pena mantenerlo? Usted ha dicho que no, pero en estas circunstancias vemos que sí hay un incremento, pese a las limitaciones, hay un incremento de contagios, Patricio. Estoy de acuerdo en que existe un incremento de contagios y que debemos de tener cuidado, pero yo le hago una reflexión. Yo pienso que siempre el COE cantonal debió haber impuesto medidas nacionales, y eso es para que la gente pueda circular y podamos normalizar nuestras operaciones. Que el que tenga vehículo, por dando un ejemplo, se pueda movilizar, si es que lo tiene la suerte de tenerlo, se pueda movilizar a su lugar de trabajo o a hacer lo que tenga que hacer, un trámite, una compra, ir al médico, lo que fuera. Lamentablemente, esto no es una realidad, porque la competencia del tránsito en Quito la tiene el municipio por medio de la Agencia Metropolitana de Tránsito, propio Guayaquil. Entonces interpretan a su manera y tratan de solucionar problemas que seguramente no existen en este momento, porque puede ser que, no, y de hecho los controles de los aforos, el uso de la mascarilla, todo lo que sea protocolos dentro de los locales, es lo adecuado que todavía existan. Evitar las aglomeraciones a toda costa, eso es totalmente necesario. No pueden haber fiestas de 300 individuos, eso tiene que llegar el municipio, cortarlas, y a la gente tienen que inclusive detenerlas si es que es posible. Pero cuando hablamos de la restricción vehicular, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente se puede contagiar en el transporte público, la gente se puede contagiar en el transporte interprovincial, inclusive tiene más probabilidades de contagiarse si se sube en un taxi o en una de esas plataformas usando un vehículo que usando su vehículo particular. Pero Patricio, lo que siempre le dicen es el 70% de los ecuatorianos se movilizan en transporte público. No es la mayoría la de uso vehicular. Puede ser, esa no es una cifra que sacamos nosotros de la Agencia Nacional de Tránsito. Más gente está utilizando vehículos, pero si fuese así, y el 70% de la ciudadanía se moviliza en transporte público, usted no quiere pues que el 75, 72, 80% de la ciudadanía ocupe más espacio en el transporte público, porque usted está haciendo daño al que ya ocupa el transporte público por necesidad y al que tiene que ocupar el transporte público por las restricciones impuestas por el gobierno. Entonces, no, en cuanto a la restricción vehicular, no tiene mucho sentido.
Esperemos entonces que la autoridad tome las decisiones que corresponden y por lo menos lo que usted tiene absoluta razón es que tengamos una decisión clara y ojalá un lineamiento nacional para que no corramos el riesgo de llegar de uno a otro cantón a tener dificultades. Patricio, las vacunas se vienen. Al Ecuador se han anunciado que llegarán 50,000. Muchos de los técnicos epidemiólogos nos han dicho que 50,000 quizá van a iniciar con el tema de los servidores de la salud. La gran discusión está, se debe poner desde el sector privado, se debe poner al servicio una oferta de vacunas. ¿Qué tipo de vacunas? ¿Usted cree que el sector farmacéutico, que también forma parte de su gremio, está preparado para esta distribución, este trabajo? Mire, Francisco, yo creo que siempre podría estar preparado el sector privado para asumir la venta o la distribución de cualquier producto. Sin embargo, en este momento, en el mundo, lo que estamos presenciando es que los estados están entregando las vacunas en estos momentos. Ni los Estados Unidos, ni Canadá en este momento permite que el sector privado comercialice las vacunas. En este momento, el Estado es quien, y existe una organización, me parece que se llama el COVAX, que está ayudando a los diferentes estados, a las carteras de Estado, a comprar la vacuna y evidentemente se están organizando dentro de los diferentes países para distribuirla de mejor manera, para que pueda llegar a más gente en el plazo más corto posible. Hay países que están avanzando, estuve leyendo que en Israel esto está avanzando y que un porcentaje de la población ya está vacunada, en otros países se están demorando mucho. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Porque eso es lo que nos interesa saber. En el Ecuador se ha conformado una mesa técnica entre el sector privado y el sector público. Entonces, se está cooperando para, dentro de lo que se pueda, ayudar en la organización de la distribución de la vacuna. Porque, ¿qué es lo que sucede? El Estado ecuatoriano va a comprar las dosis suficientes para inmunizar a la población. Me parece que en enero llegan 25,000 vacunas, Francisco. Llegan en marzo, me parece que alrededor de 200,000 vacunas o más, y seguirán llegando al Ecuador durante el 2021 terminaremos con alrededor de 9 millones de dosis. Esto es suficiente para inmunizar a la población porque tenemos que tomar en cuenta que los menores de edad por ley, y no se los va a vacunar a las personas menores de 18 años todavía en el mundo. Y además que ya hay cierta prevalecencia de personas que ya están contagiadas y no pueden contagiar. Entonces, con eso llegamos a vacunar a la mayoría de la población. Una vez que pasemos la etapa, que ya se importaron las 9 millones de dosis, que ya se inmunizó a la población, y que puedan haber ciertas empresas, distribuidores, farmacias que puedan vender la vacuna para quien esté llegando, para quien la pueda necesitar puntualmente, si en algún momento se autoriza la vacuna para menores de edad, entonces pensaría yo que en ese momento debe intervenir el sector privado. Me parece bien en este momento. Mire lo que pasó durante el estado de emergencia con muchos sobreprecios, inclusive en productos como mascarillas. Creo que si es que sale la importación como debe salir y trabaja el sector privado en ayuda en cuanto a temas logísticos, cadena de frío, puntos de centros de distribución, puntos de expendio de la vacuna, entonces creo que el Ecuador estaría haciendo un buen trabajo. Y de hecho está organizándose bien el Ministerio de Salud Pública con el comité privado. Yo quiero saludar al señor doctor Iván Ceballos, exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín, para compartir también desde el punto de vista médico. Yo preguntaba porque hay gente que dice, oigan, en dos opciones, ¿no es cierto? Si los ciudadanos solidariamente podemos comprar una vacuna para facilitar al resto, al que debe llegar gratuitamente, incluso para facilitar
e involucrar al sector privado en esta vacunación, desde el punto de vista médico, ¿se puede o no, o se debe, sería mejor, autorizar al sector privado esta distribución? Ya Patricio nos ha explicado en qué consideraciones tiene el sector privado, pero desde el punto de vista médico, doctor Ceballos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Patricio Alarcón, a la audiencia de la radio. Empezaré por desearles a ustedes un magnífico año en el 2021, que podamos festejar la vida en este año. Bueno, ese es un tema que siempre tendrá aristas a considerar. Indudablemente, en un país en el que las condiciones económicas se encuentran afectadas, el gasto, la inversión enorme que debe hacerse para alcanzar la compra de las vacunas para inmunizar al país en general, para inmunizarnos de manera masiva, es muy importante. Entonces, esta inversión sí puede de alguna manera, en mi opinión, ser compartida entre quienes efectivamente podemos adquirir la vacuna y quienes no lo pueden hacer. Esto abarataría mucho el gasto del país como tal. Sin embargo, la estrategia que tengo entendido ha implementado el Ministerio de Salud tiene también una lógica, ¿no? Y es el que la oportunidad con la que llegue este producto tenga o vaya de la mano con un modelo de aplicación que sea igualmente equitativo, es decir, que se cumpla dentro de un plan de vacunación, como se ha establecido primero el sector salud, seguido de funcionarios, servidores que están manejando de cerca la comunidad, a continuación adultos mayores y luego en un cuarto momento el resto de personas. Es decir, el objetivo, entiendo, es precisamente que se confirme ese modelo para evitar la posibilidad de un registro inadecuado o de la falta incluso de registro de eventuales riesgos o efectos colaterales. Entonces, me parece que esa es la idea con la que el Ministerio ha preparado este contingente, pero eso no significa, por supuesto, que no sea deseable e incluso plausible la participación del sector privado, si es que también se lo involucra dentro de esa estrategia con medidas definidas, con pasos concretos para evitar, como digo, que de pronto quienes se vacunen inmediatamente sean personas que no puedan o que no refieran oportunamente cualquier circunstancia que pueda darse eventualmente con la vacunación. Claro, ahí Patricio, entonces el COE nacional, el Ministerio de Salud con el sector privado ha tenido una buena relación y esta buena relación, como nos dice el doctor Ceballos, lleva a este plan nacional de vacunación. Este plan nacional de vacunación entonces tiene una programación. No sé si ahí ustedes como Cámara de Comercio, por ejemplo, van a tener o han propuesto algo que no sé si para marzo, para los próximos meses, tengan por ejemplo, un servicio de vacunación para el sector, para los socios, y que a su vez se registre en el Plan Nacional para lo que dice el doctor Ceballos, llevar en este plan de inmunización, llevar el control, ¿no? Porque al menos en este caso se habla de que serán necesarias 2 dosis, Patricio. Y lo que definitivamente, Francisco, lo que dice el doctor Ceballos es importante, ya que el control va a ser primordial, específicamente por las 2 dosis y además para llevar de alguna manera un orden, un pasaporte de quién se ha vacunado, quién no se ha vacunado. Y el trabajo en este momento arranca en enero por la primera línea, pero serán pocas vacunas, estaremos hablando de alrededor de 25,000 vacunas, estamos hablando de que en marzo llegan alrededor de 200,000 vacunas y ahí arranca la vacunación
ya para otros ciudadanos, y tenemos que tener mucho cuidado de cómo se traslada la vacuna, a dónde se traslada la vacuna, para proteger a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Dentro de las 9 millones de dosis que llegan, evidentemente tendremos que pedir que diferentes trabajadores de diferentes sectores sean vacunados con la antelación del caso, para retomar nuestras operaciones, para que la gente pueda retomar su vida de una manera normal y la economía pueda salir adelante. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo el sector productivo? Y es trabajando de una manera coordinada con las autoridades para definir cuál va a ser el control, justamente lo que menciona el doctor Ceballos. ¿Cómo va a funcionar en materia logística la importación? ¿A dónde va a llegar inicialmente? Y a dónde tiene que llegar para que a su vez la mayoría de ecuatorianos puedan tener acceso a la misma, porque acuérdense que usted una tiene especie de mapa dos de problemas. distribución, una especie de mapa de distribución logística. Sí. Se ha dicho que el aeropuerto de Quito tiene las instalaciones suficientes para garantizar eso, y que incluso podría servir para el área andina, porque tiene cuartos fríos, tiene todo este sistema que podría controlar eso, Patricio. Hay dos tipos de vacunas, Francisco. Primero, hay una que tiene que estar bajo 70 grados, me que parece. Es la de Pfizer, la que viene acá. Es la de Pfizer. Y la otra, que me parece que es una posibilidad, es la de Moderna, que requiere menos 2 grados, y ahí sí tiene usted la capacidad en el aeropuerto de Quito, la capacidad de muchos centros de distribución en el Ecuador, donde se la pueden bodegar y se la puede trasladar a diferentes partes del país. Y la primera que va a llegar es la de Pfizer, y con Pfizer tengo entendido que están trabajando en que se transporte la vacuna directamente a ciertos centros de vacunación por la logística que también implementa Pfizer con sus cajas térmicas. Entonces va a tener una propia implementación esa empresa. Claro, no. No, claro, y hay que manejar muchísimos detalles, la duración, el cuánto tiempo usted puede sacarle la caja y cuánto tiempo le dura hasta el momento que le inyecten. Además son 2 dosis, entonces el trabajo de logística que requiere, la planificación que requiere el gobierno, no es menor, y en eso se está trabajando todas las semanas en conjunto con el sector productivo. Es más, quien está liderando la comisión de logística por parte del sector privado es María Gloria Alarcón. María ella Gloria está al tanto de todos los detalles. Sí, le digo, para una futura entrevista, ella está al tanto de vale los la detalles. pena, ojalá le podamos contactar a María Gloria Alarcón en Guayaquil para también preguntarle y poder tener. Doctor Iván Ceballos, desde su experiencia, desde su trabajo como exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín, uno diría, se puede plantear esto, que al parecer, siendo una buena idea, la solidaridad de adquirir, tiene que estar en un marco, en un plan que usted mismo ha dicho, este Plan Nacional de Vacunación. Los sectores que teníamos antes para cumplir con las otras vacunas, que esperemos no se hayan suspendido, ¿están preparados? ¿Cómo usted visualiza esta distribución, las dosis y el control de las reacciones? Porque ya se habla de reacciones que habrá que controlarlas de mejor manera, doctor Ceballos. Un punto muy importante, ahora que se ha mencionado a la señora María Gloria Alarcón, es de identificar que el ministro de Salud, en un momento determinado, a finales o mediados de diciembre, precisamente mencionó que se establecerá una gran alianza público-privada para llevar adelante el plan de vacunación. Es decir, el sector privado es fundamental en una situación de crisis como la que hemos vivido y como la que tenemos que enfrentar con respecto al tema de la vacunación. Ahora, claro, la preparación para la administración de la vacuna conlleva una serie de pasos también, ¿no?, que inicialmente pueden ser cumplidos
por el Ministerio de Salud estrictamente, por ejemplo, en la primera fase, en la atención al personal de salud, porque pues claro, existe una amplia red a través de la cual se puede precisamente realizar la vacunación. Ahora, hay que comprender también que, tal como lo ha mencionado Patricio Alarcón, la cuestión de la conservación de la vacuna es un elemento fundamental, ¿no? La primera que efectivamente llega porque ya está adquirida, me parece que han adquirido 4 millones de dosis, es la vacuna Pfizer, y la logística para esta requiere también una consideración muy importante, porque mantener a menos 70 grados la cadena de frío, cuando usted tiene que trasladar la vacuna, qué sé yo, a una población distante, puede acarrear dificultades. Entonces, es probable también que se necesite movilidad de la gente también. Exactamente, lo deseable en ese caso sería que la movilidad sea de la gente hacia los centros de vacunación que puedan mantener esta cadena de frío. Tengo entendido también que el sector privado está involucrado, conoce, tiene contactos o puede incluso implementar una cadena de frío de estas características. Entonces, la parte más importante del Ministerio de Salud como ente estatal es la cantidad de centros con los que cuenta para la provisión de la vacuna. Pero, como decía, no hay que olvidarse que no todos esos centros podrían manejar las características que demanda el producto. En todo caso, el poder hacerlo a través de organización para que la gente se movilice hacia el centro más adecuado es también una solución perfectamente factible, y que en una situación de crisis, insisto, como la que nos toca enfrentar, porque hemos vivido una crisis, pero esta no ha terminado, y en consecuencia la resolución de la misma también sigue siendo una condición crítica. Para hacerlo, pues nos quedan alternativas como esa movilidad de las personas e indudablemente la contribución del sector privado. La alianza público-privada es algo que debe impulsarse y que necesariamente el Estado ha de considerar para que la vacunación sea efectiva, llegue a feliz término, tal cual como se plantea de manera masiva. Quiero saludar a la doctora Catalina Yepes, que ya logramos comunicarnos con ella también, epidemióloga, consultora de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Gracias por atendernos, doctora Yepes. Conversando con el ingeniero Patricio Alarcón y el doctor Iván Ceballos, el exdirector del Hospital Andrade Marín, decíamos, entre la participación de la empresa privada, del sector privado, con sus puntos de trabajo, con todo eso, pero además involucrándose en este plan. Usted ha sostenido que es indispensable iniciar ya la vacunación. El ingeniero Alarcón nos decía, llegan 25,000 vacunas ya, y estas entonces van a servir para el sector de la salud. ¿Cuál es su criterio sobre este plan de vacunación? El doctor Ceballos nos ha dicho, se puede también movilizar a determinados centros. ¿Cómo visualiza usted, doctora Yepes? Bienvenida, buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, con la aclaración, es consultora para la OPS, pero bueno, veamos, el tema de la vacunación, hay una presión mundial, pero sí que es verdad que tenemos que vacunar y empezar a vacunar ya. ¿Qué significa empezar a vacunar ya? Significa que cada vez que vacunemos vamos a reducir en un 90% el riesgo de que tengamos luego infecciones severas por COVID-19. La vacunación va a permitir, por lo menos hasta ahora de lo conocido, reducir esas formas graves de la enfermedad. No está comprobado que evite el contagio. Para eso tienen que seguir las medidas que hemos venido promocionando todos los países y todos los ámbitos. Ahora, el tema de la logística de la vacunación, si hay una cosa que por lo menos ha posicionado al Ecuador a lo largo de la historia, desde la época de la viruela, es que fue construyendo todo un ejército a lo largo del país que ayudó a la erradicación de la viruela, que luego ayudó a la erradicación de la polio, a la eliminación del sarampión.
y que ese contingente, esa experiencia acumulada histórica es la que debería prevalecer ahora. Desde el punto de vista de infraestructura para la vacunación, depende de qué vacuna venga. Si la vacuna que llega ahora mismo es Pfizer, si llegan 50.000 dosis, significará que se vacunarían 25.000 personas. Luego, porque son 2 dosis, no podemos colocar una dosis y luego ver si que nos llega el contingente para la segunda dosis. El esquema de vacunación tiene su número de dosis por razones científicas. Entonces, si queremos generar una inmunidad completa, si no le queremos dar oportunidad al virus a que siga generando variantes, tienen que ser 2 dosis. Ahora, la logística. Si la vacuna de Pfizer llega al país, necesitamos algo que no tenemos, que son congeladores a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Eso en vacunación, en los bancos de vacunas, no existe. Claro que existe a nivel privado, por ejemplo, tendrán, ahí el ingeniero Alarcón podrá decirlo con mayor claridad, disponemos de este tipo de equipos que tienen que ser, digamos, utilizados únicamente para ese tema de la vacuna. La logística de tener un congelador o la vacuna en ese nivel de congelación implica que debemos tener mucho cuidado a la hora de digamos ya la ejecución de la vacunación, porque las vacunas pierden su potencia cuando la cadena de frío se rompe. Entonces, si algo se garantiza desde la misma Organización Mundial de la Salud con la aprobación de esta calificación de las vacunas, es que se garantiza que la salida del laboratorio cumple en estricto rigor, cumple la rigurosidad de la cadena del frío, que es lo que va a permitir precisamente que lo que nosotros activamos sea una vacuna, no un líquido que al final del día no va a hacer nada. Si llega la de AstraZeneca, que además es más barata por dosis, $4, la de Pfizer cuesta $18, por lo que el origen del laboratorio, la de AstraZeneca tiene una ventaja, y es que necesita una temperatura entre más 4 y más 8 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que todas las refrigeradoras que tenemos en todos los niveles de establecimientos de salud públicos, privados, seguridad social, ministerio y demás, todas esas refrigeradoras que son exclusivamente para vacunas, ojo, tienen esa temperatura más 4 y más 8 grados. Hay una expertise alrededor de cómo sacar la vacuna de ahí, colocarla en los termos o cajas frías, llevarlas, es más fácil movilizarlas, obviamente, en un principio, población cautiva. ¿Qué es población cautiva? Los médicos, personal sanitario, enfermería y demás, en las áreas que se especifiquen, en los hospitales, clínicas, lugares que se especifiquen, y luego supongo yo que será la residencia de ancianos y demás, hasta completar la fase. Es fundamental ahora mismo articular, es fundamental unirse, es fundamental estar súper seguros que la vacuna que llega, una vacuna que ya está comprobada, es decir, que ya pasó la fase 3, como son hasta ahora las 2 que conocemos, que ya incluso está allanado el camino desde la OMS para que los países de bajos y medianos recursos como los nuestros podamos empezar a vacunar al menos con la de Pfizer. Pero ya los países lo están haciendo. Y no es una carrera de quién va primero, es una carrera de que los sistemas sanitarios no van a poder tolerar. Claro, además que los sistemas sanitarios, y si usted se da cuenta, estamos viviendo como un ciclo. O sea, estamos regresando como al inicio de la pandemia, donde teníamos estos focos importantes en Europa y luego llegaban acá. De por medio hay una variante nueva que se cree más contagiosa, no se sabe, se cree que no es tan, digamos, severa ni mucho menos letal que la que tenemos, que afecta a otros grupos de edad, especialmente niños y menores de 19 años. Entonces, hay toda una mirada hacia Europa que con los sistemas sanitarios fuertes que tiene el Reino Unido están descontrolados, con los sistemas sanitarios fuertes que tiene Alemania están descontrolados. Nuestros países no tienen esos sistemas sanitarios tan fuertes y el personal sanitario tampoco es tanto ni suficiente como para no cansarse pronto. Entonces, tenemos que vacunar precisamente, una por la gente, porque tenemos que salvar vidas sin dejar a nadie atrás. Eso también es fundamental. Y lo otro es que tenemos que darle un respiro al sistema sanitario, porque si los contagios siguen aumentando, se mezcla la variante y no nos vacunamos, vamos a tener necesariamente colapso del sistema sanitario cada cierto tiempo. Y eso es imposible para ningún país sostener. Pero entonces ahí sí al ingeniero Patricio Alarcón la consulta es cómo empatar esto que nos dice la doctora Yepes y que también nos ha dicho el señor doctor Ceballos, cómo empatar entre la reactivación, la ayuda del sector privado, de su compromiso con esto,
para financiar, porque lo más difícil, Patricio, va a ser el financiar. El Estado tiene que garantizarnos, pero es un Estado que está quebrado, Patricio. Francisco, tengo entendido que ya existe el financiamiento para la compra de 9 millones de dosis. Tengo entendido que lo que llega en este momento son 25,000 dosis, son 2 dosis por persona, o sea, son para 25,000 personas. Son ¿Qué es lo que 50,000 está haciendo? vacunas Sí, con sus exactamente, con las 2 dosis cubiertas, digamos, 25,000 para 25,000 personas. zonas. Y tengo entendido que ya existe la decisión y el compromiso y el De dinero 9 millones. para llegar a las 9 millones de dosis. Es por eso que si es que sacamos Sería 4 a millones los y medio menores de edad, personas. son 6 millones y medio los menores de edad, más las personas que ya pueden estar contagiadas, entonces se logra inmunizar a la población. Y es importante en este momento conversar acerca de que sí, existe el acompañamiento, existen, tal como lo mencionan, centros de distribución, pero más allá de eso, en la vacuna, donde se requiere una temperatura de menos de 70 grados, llega en cajas térmicas del proveedor y va a muchos sitios ya en las cajas térmicas del distribuidor o del proveedor. Pues sí, ¿por qué? Para que se mantenga pues esa temperatura y no correr el riesgo de que se dañe la vacuna. Pero hay muchísimos temas que hay que tomar en cuenta. Usted necesita el personal, usted necesita las jeringuillas, usted necesita un contingente, usted necesita tener los sitios donde se va a vacunar. Habrá gente que va, habrá gente que no va, entonces tiene que buscar gente que usted tiene que vacunar inmediatamente. Entonces, es importante, y de hecho es en lo que se está trabajando, tratar de resolver todos esos problemas, desde el certificado, pasaporte, lo que fuere, para que la gente tenga constancia de que tiene la primera dosis, de que tiene que llegar a la segunda dosis. No solo eso, los sitios también, porque va a haber, lo que usted menciona también, Francisco, es importante, también deben haber sitios donde pueda acudir la población a vacunarse. Entonces también se están identificando algunos sitios donde cómodamente pueda llegar las personas de ciertas provincias también para vacunarse masivamente. Entonces, este es un trabajo que se lo viene haciendo ya desde algún tiempo y se sigue planificando con los proveedores de la vacuna del gobierno. Y evidentemente, Pfizer va a ser una un poco más complicada por la temperatura que requiere, pero después habrán otras vacunas, llegarán otras, Moderna, AstraZeneca, lo que sea. Pero esas, claro, ya existen igual dentro del sector privado, centros de distribución que pueden manejar sin problema camiones refrigerados, refrigeradores, tal como me lo mencionó la doctora, donde se puede atender a un gran número de gente. El tema es llegar con una organización, con un buen nivel de organización, a vacunar a la mayor cantidad de gente, porque va a ser la única manera en la cual este país, que cuenta con pocos recursos, se va a poder recuperar, o su economía se podrá recuperar, Francisco. El señor doctor Iván Ceballos, la doctora Yepes dice, este es un país que en temas de vacunación era a veces ejemplo, no tanto en la Organización Panamericana de la Salud como en la Organización Mundial. Y ese ejemplo era porque se había distribuido. Muchos años atrás se hablaba de LEA, de todas estas infraestructuras que no sé si están desmontadas y si ya no tenemos ese trabajo de seguimiento, de llevar incluso la estadística de esto, que va a ser indispensable hacerlo. El Seguro Social, doctor Ceballos, ¿estará, por ejemplo, listo para atender a sus afiliados? ¿Debería actuar en este sentido, en este Plan Nacional de Vacunación, para trabajar con el sector privado? Como dice Patricio, hay una infraestructura de la actividad privada que puede ser utilizada. Doctor Ceballos. Sí, claro. Un saludo cordial a la doctora Yepes. Siempre es importante escuchar su voz orientadora en este tipo de temas. Indudablemente, lo que se ha mencionado aquí en cuanto a que no se puede echar a perder un proceso de vacunación
si es que no se han tomado las medidas adecuadas, es decir, que todo aquel que se va a vacunar tenga garantizadas las 2 dosis. Eso es un aspecto fundamental que evidentemente yo creo que se lo cumplirán. Ahora, es por desgracia en el país un proceso de gobierno que pues le dejó al Ecuador en las peores condiciones imaginables. También fue responsable de un retroceso severo en los modelos de vacunación y de control de las enfermedades, porque incluyendo la desaparición del Instituto Izquierda Pérez, se desatendió completamente una serie de programas que siempre fueron icónicos en el país. Efectivamente, la vacunación masiva, por ejemplo, para la viruela fue ejemplar, para la polio fue ejemplar, y claro, eso fue desmantelado precisamente porque el gobierno anterior consideró que eran procesos en los que se podía optimizar esos recursos en otras circunstancias. Y ahora estamos viendo mucho de lo que nos puede faltar, porque una campaña fundamental en ese momento es educativa, precisamente para contrarrestar circunstancias como aquella de desprestigiar las vacunas, circunstancias como las que se van presentando para sembrar temores en las personas con respecto al uso de la vacunación, una cantidad de apreciaciones más bien de tipo casi thriller policial que buscan posicionar una acción antivacunas en el país. Y también esta otra, que es fundamental, es decir, a las personas hay que informarles: usted recibió una dosis, puede tener ciertas reacciones, qué sé yo, tuvo fiebre, tuvo dolor del brazo o algo así, pues no tema por la siguiente. Eso no significa que si tuvo una reacción ahora, en la próxima dosis va a ser igual o peor. Es decir, hay que implementar un modelo de educación a la comunidad, que es otro de los aspectos que fue descuidado gravemente y de manera muy irresponsable en el gobierno anterior. Entonces, ese paso no solamente que va a permitir que la inmunización masiva sea efectiva y oportuna, sino que además va a reducir notablemente la posibilidad de desperdicio, de gasto, en el momento en el cual las personas no regresan a la toma de la vacuna, o peor todavía, si es que las personas no acuden al llamado de vacunación. Esto también sería una verdadera catástrofe, si es que no logramos controlarlo así. En cuanto al seguro social, hay que recordar que el seguro administraba solamente las vacunas que correspondían al primer periodo de la vida inmediato, ¿no? Y luego dejó de hacerse. El seguro social como institución no creo que tenga, realmente no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero me parece que el seguro social como institución al momento no dispone de centros de vacunación, y por el contrario lo que se ha hecho es utilizar aquella infraestructura que corresponde al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, el hacer también una red amplia que permita la utilización, por ejemplo, de los centros de seguro social campesino para llegar a zonas distantes es importante, pero el seguro como tal no fue nunca un centro de vacunación, y dudo mucho que al momento mantenga o tenga una infraestructura suficiente como para tratar de dar ese servicio. Doctora Catalina Yepes, la experiencia de la que usted resaltaba y nos hace recordar, parecería que no está este rato tan operativa. No sé si usted nos ayuda a entender cómo debería funcionar este plan nacional de vacunación planteado para esto, qué sectores y cómo responderle a la ciudadanía a los temores generados, incluso, digamos, de varios colegas periodistas que hablan de que ya hay dificultades a aquellos que se les ha puesto la vacuna, estas reacciones que nos dice el doctor Ceballos pueden causar, o sea, que estemos educados para la vacuna. ¿Es peligrosa una vacuna, doctora Yepes? Definitivamente la vacunación es la medida más costo efectiva que hay en salud pública. Siempre se ha hablado de reacciones adversas, que van desde las más leves, por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección. Esta es una inyección intramuscular.
con lo cual, por un lado, facilita la administración, la técnica, no se necesita mayor experticia para la aplicación, lo uno. Lo otro, que al ser intramuscular es mucho más conocida por la población, se está más seguro de que la técnica es correcta, con lo cual la vacunación, es decir, el ingreso de líquido tal en este caso el músculo, realmente se va a dar, por un lado. Luego se han advertido de reacciones severas en los ensayos clínicos, en cuanto a la vacuna de Pfizer, por ahí se ha visto un evento relacionado con una inflamación cerebral. Exactamente, uno, digamos, por cada 1 millón de dosis, de acuerdo a la estimación. Y en el de AstraZeneca, 1 por cada 5 millones de dosis. Pero alrededor de las vacunas siempre ha existido este tema. Por ejemplo, cuando se aplicó la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, se decía mucho que producía autismo en los niños. En toda la historia, por lo menos mi experiencia, los años que yo trabajé para el programa ampliado de inmunizaciones en la provincia de Guayana, en Guayaquil, nunca tuvimos un caso de autismo de un niño que se le haya aplicado la vacuna triple viral, por un lado. Luego también con el tema de la vacuna VPH, virus y papiloma humano, también se generó mucha resistencia a vacunar a las niñas con esta vacuna, sabiendo que puede prevenir, digamos, la aparición de cáncer del cuello uterino. Y sin embargo, la evidencia científica ha ido demostrando que no. Entonces, la vacuna, como ningún medicamento en el mundo, no genera algún tipo de reacción adversa. Pero en el 99% de las veces, estas reacciones adversas son de muy corta duración, manejables sintomáticamente con un medicamento para la fiebre, en caso de que tuviese fiebre, o con pañitos fríos en el lugar en el sitio de la inyección. Hemos vacunado millones de niños, millones de adultos mayores a lo largo de la historia del país en el Ecuador, hablando del país. Entonces, y los éxitos han sido tales que yo recuerdo en el año 2004 había columnas solo de varones que querían vacunarse cuando estuvimos en la última campaña de puesta al día frente al sarampión. Entonces, creo que para mí lo clave primero es, si tuviera que tomar yo la decisión, es tratar de reclutar de alguna manera a mucho de ese personal que era el encargado de organizar las campañas en cada ciudad, en las provincias, y combinarlo con todo ese personal de enfermería, los institutos que forman técnicos en enfermería y el personal con el que dispone el Ministerio de Salud, porque el Ecuador, al igual que algunos países, tiene un déficit de talento humano en salud que no se puede negar. Entonces, hacer como un reclutamiento, esto es como un acto de guerra, tienes que llamar a las reservas, no queda más en mi punto de vista. Lo uno, lo otro, una comunicación que sea súper clara, que recuerde el éxito de la vacunación, que claro el mensaje de que las vacunas salvan vidas, y ese mensaje es mucho más claro ahora en COVID-19, porque no debe evitar contagiarse, porque todavía no está claro si la vacuna evita que los contagios sigan, pero sí está claro que la vacuna evita que este COVID-19 que a usted le va a dar sea un COVID-19 que lo pase como una gripe, que no le moleste más allá de 4 o 5 días sin mayores complicaciones, y que evita que usted vaya a un hospital y que si tiene además problemas de base, enfermedades de base, o está en un grupo vulnerable, termina en una unidad de cuidados intensivos. Y lo otro, planificar, para mí lo fundamental es la cadena de frío. Las cajas térmicas llegan, por supuesto que las vacunas llegan en cajas térmicas, pero hay que recordar que esa llegada en el avión hace que la temperatura esté condicionada para que mantengan esa temperatura las cajas frías durante un cierto tiempo, porque luego se sabe que llega a los bancos de vacunas nacionales y luego son cambiados o colocados en los aparatos que disponen los bancos de vacunas de los países, para que siga manteniéndose la temperatura. La caja térmica es un transportador, pero no es el que me va a garantizar permanentemente la vacunación. Ahora, vacunar no me va a tomar un mes. Aún si población cautiva, aún si tengo a todos los médicos, enfermeras, personal sanitario, las emergencias, de la UCI, en todos los hospitales clínicas del país, de primera línea, yo, a menos que tenga un personal desplegado en simultáneo, entonces sí que me puedo tomar un mes. Pero si no tengo ese personal en simultáneo desplegado, me puede tomar 2 y 3 meses. Y estamos hablando de dosis de Pfizer, será 4 semanas después. Si es AstraZeneca, será hasta 3 meses después. Entonces, pero en ese camino ya me tiene que llegar las demás dosis. Segunda dosis. Y lo otro, las segundas dosis y las primeras dosis para las siguientes fases, porque tenemos que vacunar todo el año. Y lo otro que no hay que olvidar
es que tenemos que vacunar para COVID, pero tiene que haber personal que vacune a los otros grupos con las otras vacunas, porque lo que no No podemos descuidar hacer, eso, claro. exacto, es vacunar en simultáneo, porque luego las acciones adversas por ponerse la vacuna del sarampión, por ejemplo, o la vacuna de la fiebre amarilla o cualquier otra, pueden ser atribuidas erróneamente a la vacunación de COVID. Entonces no se recomienda la vacunación en simultáneo. Pero no puede usted dejar de vacunar contra el sarampión porque luego un brote de sarampión pues definitivamente sería también catastrófico en este contexto. Entonces, es una planificación. Planificar una campaña no es fácil, no es rápido, pero si ya hay una experiencia, ya hay una logística, y como lo dijo el ingeniero Alarcón, o sea, hay una articulación, hay conversación, hay la decisión, y ese apoyo sí que se puede. Una campaña de vacunación implica el apoyo a la empresa privada, implica el apoyo comunicacional, implica el apoyo de logística de las Fuerzas Armadas, la policía, cuando se hace vacunación casa a casa o puntos específicos de vacunación para que la gente acuda en el momento que ya se vuelva masiva. Mientras sea población cautiva, es decir, mientras yo vaya a las residencias de ancianos, mientras yo vaya a los hospitales, mientras yo vaya a los centros de reclusión mayor, esa población está ahí. Entonces, la logística es llevar todo el equipo de cadena de frío y todo lo demás para vacunar. Pero no necesito más allá de, más logística. Pero cuando ya tengo que hacer una vacunación masiva, sí que necesito de mucho. Pero lo importante, la clave, una comunicación transparente, clara, que recuerde los efectos de la vacunación e insisto, tratar en la medida de lo posible, buscar, incluso hay mucho personal de esas épocas en país que están desempeñando otras funciones, están ahora haciendo otras cosas en el mismo Ministerio de Salud o en la Seguridad Social, entonces Podrían unirse a ese, ¿no? Ingeniero Alarcón, para plantearles a los tres entonces, primero, cómo educar, cómo acercarnos más en el caso de usted como dirigente empresarial, tanto a sus socios como a los que trabajan con sus socios, cómo acercar más para eliminar estas dudas sobre las vacunas, cómo educarnos. En ese papel, ¿ustedes también están preparándose, ingeniero? Mire, definitivamente va a ser necesario un plan de comunicación masivo porque definitivamente las ventajas de vacunar a la población no solo mejoran lo más importante para los ecuatorianos, que es la salud, sino que también nos van a ayudar a sacar al país adelante por medio de la economía. Mire, nosotros tenemos que, tal como lo comentó la doctora, tenemos que trabajar de una manera muy articulada con el gobierno. Cada uno tiene que jugar su rol. Nosotros estamos trabajando en el apoyo en cuanto a la planificación, la logística, tal como lo mencionó. Llegan en las cajas térmicas de Pfizer, muchas cajas térmicas irán directamente al destino para vacunar de inmediato a los ciudadanos. También existen centros de distribución donde también tendrán que salir de alguno de ellos algunas de las vacunas, tener el personal indispensable con el Ministerio de Salud, evidentemente con las autoridades de salud, para que puedan vacunar de inmediato a la población. Habrá población que no acude y habrá otra gente que tiene que vacunarse en ese momento porque no hay cómo desperdiciar las vacunas. Tendrán que seguir llegando otras vacunas que requieren otros tipos de cuidado y otro tipo de embodegamiento. Pero sí, todo tiene que ser un plan articulado entre el sector público, el sector privado y una fuerte campaña de comunicación para que evidentemente toda la población se acerque para ser vacunada, para que en algún momento podamos, y espero que en algún momento podamos retomar nuestra vida, ¿no? La normalidad, que es muy importante, especialmente para un país de escasos recursos, estimado Francisco. Gracias. El señor doctor Iván Ceballos, desde su experiencia, doctor Ceballos, estas campañas, esto de convocar a la ciudadanía, de que pierde el miedo a la vacuna, ¿qué podría recomendarnos? ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud? ¿Cómo integrar a la seguridad social en la que usted tiene tanta experiencia? ¿Cómo hacemos? Bueno, indudablemente la campaña a través de medios y a través de visitas en territorio para llegar a las comunidades, para llegar al núcleo familiar es fundamental. Y como ha dicho la doctora Yepes, para eso se requiere el volver a reclutar
a todo aquel equipo enorme que había y que funcionaba perfectamente para las campañas de vacunación. Esto, pues, como lo comenté hace un momento, fue eliminado. Y la forma en la que tiene que llegarse es, creo yo, a través de 4 directrices concretas. La primera, la convocatoria general para que la gente acuda a la vacunación. La segunda, el hacer referencia precisamente a algo fundamental, que lo único científicamente demostrado hasta el momento para prevenir la gravedad de la pandemia es la vacunación. La tercera línea, que es el quitar el miedo a la gente acerca de los efectos que la vacuna puede tener y más bien ponerla en comparación con los enormes beneficios que acarrea. Y la cuarta, que es el recordarle a la gente que la vacunación no implica el fin de la pandemia, sino que implica el inicio del control masivo de la pandemia, porque efectivamente, como ya lo mencionó la doctora Yepes, la vacuna no evita que el sujeto pueda contaminarse, pero sí disminuye notablemente la posibilidad de que esa persona requiera atención hospitalaria o termine en una terapia intensiva. Recordando que para los adultos mayores, por ejemplo, la mortalidad derivada de un caso grave que requiere terapia intensiva supera el 87% a nivel mundial. Es decir, la posibilidad de morirse por la enfermedad es mucho más alta que la posibilidad de tener un efecto colateral serio derivado de la vacuna. Y también recordar entonces a la gente que debido a esto, a que, como digo, no es que con esto se acaba la pandemia, las otras medidas tienen que seguirse manteniendo. Es más, hay que recordar que mascarilla tenemos para largo. Habrá que seguir usando mascarilla porque será una manera también de evitar el contagio, aun cuando sea de estas formas atenuadas o más sencillas que pueden aparecer a pesar de que el individuo esté vacunado. La seguridad social puede integrar su infraestructura para atender a la comunidad en cuanto a vacunación. Sí se puede lograr la participación articulada, y seguramente lo harán, la participación articulada del Seguro Social, precisamente para ampliar el número de espacios para la cobertura, ¿no? Sí, esto va a ser muy importante y eso requiere, pues, un esfuerzo común, serio, un ¿no? En esfuerzo general. muy grande de parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, que efectivamente lo está haciendo. Yo creo que en este momento es importante que el país reconozca que el ministro de Salud y su equipo de trabajo se han puesto a la cabeza precisamente para enfrentar de la mejor manera el tema de la vacunación. Lo que hay que recordar que esta no es una circunstancia común, pues. No es lo mismo, sabemos que, por ejemplo, la gripe estacional, hay un periodo de vacunación, la gente ya está acostumbrada a ello, pasó es como aquel parte momento de las muertes derivadas de la H1N1, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso ha ido pasando, prácticamente ha desaparecido, la vacuna ha hecho ese efecto. Esta es una circunstancia completamente nueva que constituyó un reto para toda la salud del mundo, y creo yo que el Ministerio está haciendo su mejor esfuerzo para lograr que esto se cumpla de manera satisfactoria, integrando a todos los sectores que en el país pueden arrimar el hombro para llevar adelante un proceso oportuno, adecuado y que nos permita mejorar la expectativa de vida de los ecuatorianos. Doctora Catalina Yepes, para concluir con usted, entonces, desde su experiencia como epidemióloga, como consultora, usted ha resaltado, lo cual se agradece, la experiencia del país. O sea, usted lo que nos ha dicho es valoremos lo que tenemos, no se olviden que han sido buenos en otras actividades de estas necesidades de vacunación. ¿Cuál es su mensaje para que la ciudadanía acepte este plan nacional, doctora Yepes? Sí, yo creo que un saludo también, especial también al doctor Ceballos, él ha dicho mucho, el liderazgo de la autoridad sanitaria es fundamental, generar un mensaje claro, un mensaje creíble, un mensaje que apela a la memoria, un mensaje que haga recordar a la población la época de Máximo, por ejemplo, Guacamayo,
que en su momento nos ayudó a liderar la vacunación en el país. Apelar a ese recuerdo y tener también presente que necesitamos que al menos 9 de cada 10 personas estén vacunadas en el mundo, no se vive en el país, para alcanzar la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, tan mencionada, no se va a alcanzar cuando todos nos infectemos. Es probable que todos, sin vacuna, nos lleguemos a infectar. El 90% de la población se puede llegar a infectar, pero no lo va a hacer en un mes. Probablemente ni siquiera durante todo este año el 90% del país se va a infectar, por obvias razones, pero en algún momento todos terminamos contagiándonos. El problema de aquello es que esto representa mayor cantidad de personas que enferman seriamente por coronavirus, que probablemente las personas que mueren también siga su número incrementándose de manera sostenida, y que también esos grupos de edad que aparentemente no han sido afectados o que no ha sido tan evidente como los más chiquitos y los adolescentes empiezan también a presentar formas un poco más complicadas de manejar conforme aparezcan nuevas variantes. Entonces, si nosotros queremos frenar esta pandemia, si queremos reactivar la economía, si además queremos que se pierda ya este pánico por un lado, y por otro lado también este comportamiento que frente al pánico, o sea, ya salgamos a la calle, ya mezclémonos todos con todos, ya esto es una conspiración, o sea, todo ese tipo de teorías para que esto termine y podamos volver a una normalidad, pero con una lección aprendida de que la mascarilla redujo los casos de gripe, de que el lavado y higiene de manos redujo los cuadros gastrointestinales, y que si tomamos esos hábitos para seguirlos utilizando en ciertos momentos, en ciertos espacios, sí que vamos a estar mejor preparados para cuando se presenten situaciones similares. Hay que vacunarse con confianza. La priorización de la vacuna tiene que ser, imagino que está siendo definida por la autoridad sanitaria, qué grupos sí, qué grupos no y en qué momento, pero definitivamente tenemos que, cuando tengamos la oportunidad y la oferta de vacunarnos, no hay que pensarlo dos veces, excepto las contraindicaciones que en su momento lo dirá la autoridad sanitaria, que pudiera ser el hecho de estar embarazada, que pudiera ser el hecho de tener algún cuadro alérgico severo, etcétera. Eso lo dirán conforme ya se vaya, digamos, planificando toda la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque es una campaña. No es un esquema de vacunación regular donde yo cada mes voy a alcanzar un 8% de cobertura. Es una campaña de vacunación con metas claras y cada cierto tiempo con 2 dosis. Es una campaña de vacunación que necesita un sistema de información claro, porque no voy a contar dosis. Tengo que seguir personas para saber que a esta persona le puse la primera dosis de Pfizer, tengo que ponerle en 4 semanas la segunda dosis y de Pfizer mismo, por ejemplo. Entonces, hay que ir con confianza. La vacunación salva vidas y eso es innegable, sobre todo ahora en COVID. Doctora Yepes, para agradecerle no solo su participación, sino que la última pregunta sería, ¿esta vacunación podría hacerse después ya a nivel acudir al médico que uno va normalmente y decirle vengo a vacunarme? Todo va a depender, porque normalmente las vacunas toman 4 o 5 años en pasar todas las fases hasta estar a disposición. Normalmente siempre, por lo menos los países de la región de las Américas, compran la vacuna a través de un fondo rotatorio, que es un fondo de la Organización Panamericana de la Salud, donde los países pagamos una cuota mensual. Todas estas cosas tienen otra dinámica en el contexto de COVID-19, además de que hay muchas vacunas que están en fase 2, en fase 3, y estas 2 que son las aprobadas, que está a disposición nuestra. Pero sin embargo, no sé qué tan factible sea que al inicio, con las listas de espera que tienen los países, con el acaparamiento de las vacunas que tienen los países ahora mismo, mayores recursos, el mayor número de dosis, Estados Unidos, el mismo Reino Unido, Israel y demás, los países con menos recursos como los nuestros, estamos en lista de espera. Entonces, es poco probable que a nivel privado se pueda adquirir vacunas para los consultorios. Ojo, la diferencia va a ser en que las vacunas proporcionadas en los establecimientos de salud son gratuitas. Las vacunas, que son las mismas, tienen un costo en la consulta privada. Y lo otro que para mí siempre ha sido fundamental, una nevera en un establecimiento de salud tiene que ser, y por lo menos siempre lo fue, una nevera solo para vacunas, ni siquiera para insumos de laboratorio.
mucho menos para la Coca-Cola, ni para el agua, ni para nada que fuera. En un consultorio privado no siempre puede tener una nevera solo para vacunas, siempre va a tener algún medicamento que requiera refrigeración. Entonces, esa seguridad también lo da la Organización Panamericana de Salud, la OMS, con este proceso de administración de las vacunas a la población a través de los establecimientos de salud. Pero si está disponible y se cumplen las condiciones rigurosas de cadena de frío, de almacenamiento de la vacuna, pues por supuesto, al final del día da lo mismo quien vacune. Lo que interesa es que salvemos vidas y que podamos nuevamente, como lo dijo mi señor Alarcón también, reactivar la economía, porque todo el mundo necesita trabajar y producir en el país, en cualquier país del mundo. Quiero agradecer a la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, ex consultora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, al señor doctor Iván Ceballos, el exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín, y al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Luego de este corte volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.